Hola, mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo es poder estudiar la palabra de Dios y que crezcamos juntos creciendo con Dios. Y estamos por terminar una serie titulada Promesas. Hemos venido hablando del hecho que Dios da una palabra, del hecho que Dios da promesas a lo largo de la Biblia. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. Y es importante entender realmente el por qué Dios daría una promesa y el propósito y deseo cuando lo hace, ¿no? El poder realmente entender que primeramente que Dios es el único que nunca nos va a fallar. Él es el único que cumple sus promesas. Él es el único que realmente no va a retractar una palabra que ha dicho en su palabra. Y la verdad es que en el Antiguo Testamento vimos que Él hizo promesas a hombres y a mujeres, específicamente a ellos, pero que a la vez también habían unas promesas que solamente Cristo Jesús podía cumplir. Y cuando Dios envió a Jesús a morir aquí en esta tierra por cada uno de nosotros, ahí Él cumplió esa promesa para muchos de ellos, pero a la vez también a través de Cristo Jesús, Dios hizo posible que esas promesas de bendición y promesas que hemos visto a lo largo de estas últimas semanas también fueran accesibles y fueran para nosotros como hijos adoptivos de Él, ¿no? Que a través de Cristo Jesús a nosotros aceptarle en nuestro corazón y convertirnos en hijos e hijas de Dios, entonces también Él nos extiende esa palabra, nos extiende esas promesas a nosotros y que hoy nos podemos adueñar de ellas y poder tener completamente un buen entendimiento de lo que eso es. Y sabemos de que Dios es un Dios que cumple su palabra y vimos al principio de estas semanas que Él es un Dios que nos da todo, ¿no? Como lo estudiamos en una de estas promesas que estudiamos es el hecho que Él nos da todo lo que necesitamos. Y eso realmente es algo que debe de traernos paz, ¿no? El saber que Dios tiene control de nuestra vida y que Él sabe eso que necesitamos, y muchas veces nosotros tratamos de buscarlo en maneras equivocadas, pero tenemos que aprender a confiar en el hecho que Él nos da de todo lo que necesitamos, del hecho que no estamos solos. Si tú eres un hijo y una hija de Dios, puedes adueñarte de esta palabra y de esta promesa de saber que Dios está a tu lado en todo tiempo, que no estamos solos en este mundo ante las dificultades, que Él nos ofrece descanso, que podemos descansar en Él, lo que significa que esas preocupaciones, esas ansiedades, esas angustias que quizás hoy estás enfrentando, puedes llevarlas a Él y ponerlas en sus manos y saber que Él te va a ofrecer descanso y que sí hay descanso cuando vamos a Cristo y ponemos nuestras dificultades en Él. El hecho que Él nos da una vida nueva, porque yo estoy seguro que muchos de nosotros estamos muy agradecidos del hecho que Dios nos ha dado una segunda oportunidad y que nos da una oportunidad para cambiar, ¿no?, en nuestro estilo de vida, pero a través de Cristo Jesús, Él nos da una vida nueva. Él dice que todo eso queda atrás y nos llama a vivir de una vida de santidad y nos llama a vivir de una vida diferente y nos da una vida nueva, que Él nos da de su provisión, que Él nos da paz, y eso lo hablamos la semana pasada, que realmente solo Jesús nos ofrece esa paz que nuestra alma necesita y que no podemos encontrar en ningún otro lado, en ninguna otra área en este mundo. Muchas veces equivocadamente tratamos de buscar esa paz en las finanzas, esa paz en relaciones, esa paz en los placeres, pero aunque logremos alcanzar esas cosas, lamentablemente nunca tenemos esa paz que solamente Cristo Jesús nos puede dar. Y sabes, esas son promesas que encontramos en el Nuevo Testamento, palabras que Jesús dijo a sus discípulos y que hoy son nuestras. Y una con la que quiero terminar el día de hoy es el hecho que Dios nos ama incondicionalmente. Y esa es una promesa que podemos hacer nuestra el día de hoy. Saber que Él nos ama no importando lo que haya sucedido en nuestra vida, a pesar de lo que haya sucedido en nuestra vida. Y quizá tú estás ahí sentado viendo este video, oyendo este video, y estás pensando, pero es que bueno, tú no sabes lo que ha sido de mi vida, tú no sabes lo que yo he hecho, no sabes a las personas que he lastimado, no sabes todo lo que yo he dicho, no sabes quizás lo malo que soy, las cosas equivocadas que hice en el pasado. ¿Cómo es que Él puede amarme?
¿Cómo puedo hacer mía esa promesa de un amor incondicional? Porque sabes que muchas veces cuando vemos no solamente en películas, pero en la vida actual, ¿no? Cuando hay una promesa de amor eterno, cuando dos personas se unen en matrimonio, y vemos lamentablemente muchas veces que esa promesa no se cumple, ¿no? Ya no hay ese amor, pero sabemos que Dios sí cumple su palabra y que Él nos promete un amor eterno, un amor incondicional, a pesar de cómo nos podemos sentir. Y sabes, San Agustín, un escritor y un teólogo cristiano, filósofo de los años 300, él escribió esto, y que realmente yo creo que es muy cierto y que nos puede ayudar a entender realmente esa magnitud del amor de Dios para nosotros. Y San Agustín dijo esto: Dios nos ama a cada uno de nosotros como si solo existiera uno de nosotros. Quiero leerlo una vez más y para que puedas realmente entender la magnitud del amor de Dios por nosotros, que Dios nos ama a cada uno de nosotros como si solo existiera uno de nosotros. Nos ama al punto como que fuésemos los únicos en este mundo. Te ama en la manera que solamente tú existes en este mundo, que no le importa nada más, no importa lo que haya sucedido, no importa lo que hayas hecho o cómo tú te puedas estar sintiendo el día de hoy. Quizás lo que otros piensen de ti, todo eso es irrelevante al hecho que Dios te ama. Tú eres el que Dios ama. Tú eres la que Dios ama el día de hoy. Como que no existe nadie más. Y esa es una promesa de amor incondicional. Una promesa de amor eterno por nosotros. Y Jesús les estaba diciendo eso a sus discípulos. Les estaba explicando de ese amor incondicional y les estaba dando una ilustración de este concepto, de cómo realmente nos ama a cada uno de nosotros como si solo existiera uno de nosotros. Y en Lucas 15, el versículo 4, aquí Jesús les da una ilustración a los discípulos para explicarles este concepto, y les está diciendo aquí: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? Dice: ¿no dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? O sea, vemos que Él ama a esa oveja como que fuese la única, al punto que deja las otras 99 ahí y va tras la que se perdió. Y cuando uno continúa leyendo el pasaje, dice que cuando la encuentra, entonces hace una fiesta e invita a sus amigos a que vengan a celebrar el hecho que Él encontró esa oveja que había perdido. No perdió a todas, solo perdió una, mas sin embargo dejó a todas por ir tras esa que se había perdido. Y en el versículo 7, ahí en Lucas 15, dice: de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Vemos cómo realmente Dios se alegra por una persona, por uno que se arrepiente, por ese que está perdido. Vemos cómo realmente el amor de Dios, esa promesa de un amor incondicional por cada uno de nosotros, es real, al punto que Él va tras el que se ha perdido. Y sabes, ese es un amor incondicional, un amor que no solamente nos lo dice, no solamente nos lo expresa o lo leemos en la palabra, pero es una promesa que Él también nos demostró. Él demostró con acciones que nos amaba realmente de esa manera. Él nos demostró a través de Cristo Jesús cuán grande es ese amor. Y cuando vamos a primera de Juan 4, versículo 8 al 10, leemos lo siguiente. Dice que porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces empezamos definiendo que Dios es amor. Y el versículo 9 es esa manifestación, esa demostración. Y dice que Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Vemos cuán grande es el amor de Dios por cada uno de nosotros, al punto que estuvo dispuesto a demostrarlo. ¿No? Muchas veces pedimos demostración de amor a las personas a nuestro lado, ¿no? Esperamos una acción, algo que nos demuestre que sus palabras son genuinas,
que sus palabras son reales de una acción especialmente de amor. Y pedimos una manifestación, y aquí dice que Dios Él nos demostró ese amor incondicional, esa promesa de amor al entregar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y este pasaje es sumamente poderoso, es sumamente impactante cuando lo leemos, del hecho que Dios nos ama de esa manera. Pero sabes, yo creo que es importante entender un poquito más la vida de la persona que escribió este pasaje. Y como una manera de pregunta y de juego, ahí donde tú estás el día de hoy, quiero hacerte esta pregunta: ¿quién escribió el libro de Primera de Juan? Bueno, yo creo que no fue muy difícil deducir, ¿no? Si estás solo, quizás lo pudiste decir fácilmente, sin temor a equivocarte. Si habían otras personas, quizás dudaste un poquito por temor a equivocarte, pero bueno, no, es obvio, ¿no? Fue Juan. No Juan el Bautista, pero Juan el discípulo, uno de los discípulos que estuvo con Jesús. Y algo que vemos de los discípulos y que Jesús hizo con ellos es que en algún momento les ponía un apodo, les llamaba por otro nombre, ¿no? Vemos que a Pedro le dijo era la roca, ¿no? Así que cuando tú ves películas y shows de la roca, bueno, había una roca mucho antes de la roca que conocemos hoy en las películas, Dwayne Johnson, pero que realmente fue el apóstol Pedro. Pero bueno, hablando de este caso de Juan, el autor de este libro, tenía un hermano, Santiago. Santiago y Juan eran ambos discípulos de Cristo, y él los llamó a ellos, se refería a ellos dos como hermanos, como los hijos del trueno. Ahora es curioso por qué les llama los hijos del trueno. Quizás podemos tratar de asumir el por qué lo hacía. Lucas también nos describe y nos da una idea de quiénes eran ellos, específicamente con Juan, ¿no? Que nos puede dar una idea del por qué quizás Dios les llamaba a los hijos del trueno. Y cuando uno va a Lucas y estudia en Lucas un poquito, nos damos cuenta que cuando Jesús iba por un pueblo, iba por Samaria, y realmente las personas no recibían el mensaje de Jesucristo o rechazaban a Jesucristo, dice que los hijos del trueno entonces eran los que saltaban y hablaban y no decían: pero ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué no nos sentamos y dialogamos y nos tomamos un café y hablamos un poquito más al asunto para que puedan entender el por qué Jesús les está diciendo esto y que acepten que lo que Él está diciendo es verdad? Ellos no tenían esta postura. Fíjate aquí en Lucas 9, versículo 54, ¿qué es lo que estos hombres hacían? ¿Qué era lo que Juan hacía, su manera de actuar? Dice que cuando Santiago y Juan vieron eso, ¿no? Ese tipo de rechazo de estos hombres, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Vemos que estos eran los que traían fuego en el nombre de Cristo, ¿no? Dicen: Señor, en tu nombre que se quemen, que les caiga un trueno. Y yo sé que muchos eso es lo que deseamos inicialmente, ¿no? Cuando hay un conflicto con alguien, o cuando alguien no está haciendo quizás alguna cosa que nosotros deseamos o nos molesta o algo, es como que decíamos: Señor, ¿deseas que le caiga un rayo a este en el nombre de Cristo en este momento? Bueno, ese era Juan. Juan era un hombre que podríamos decir, era el que no traía la pelea, sino era el que terminaba las peleas, ¿no? Era el que terminando golpeando a todos. Juan quizás era de una persona de carácter duro y un aspecto quizá indomable, intimidante. Seguro era al que sacaban de los juegos de soccer a sus hijos, ¿no? El papá, ese típico papá que se mete a alegar con los árbitros, con los otros padres, y que terminan sacándolo. Lo más seguro es si hubiese sido Juan, si estuviera en nuestro contexto el día de hoy. Era un hombre duro, un hombre que por eso Dios se refería a ellos como los hijos del trueno. Jesús los llamaba de esa manera. Pero ¿qué pasa entonces cuando Jesús llama a Santiago, llama a Juan, y Juan empieza a experimentar a Jesús y empieza a tener tiempo con Él y pasa momentos con Jesús? Empieza a suceder algo, pero algo que notamos muy de inmediato es del hecho que Jesús nunca rechazó a Juan o nunca exigió que cambiara o que fuera diferente o le resaltaba ciertos aspectos de su carácter. Jesús lo amó así como Él era. Jesús lo amó en la manera que Él era, en esa manera quizás impulsiva de actuar, en esa manera inapropiada de decir las cosas, ¿no? Que le caiga un rayo o mandamos fuego.
aún así Jesús lo amaba. Ahora, en algún momento, hasta que al compartir Juan con Cristo Jesús, llegó un momento en el cual él fue entendiendo un poquito más su identidad, empezó a entender realmente lo grande que era ese amor de Cristo a él, y empezó entonces a lo largo de cuando uno empieza a leer, ¿no?, de cómo Juan escribe, él empieza a referirse a sí mismo como al que Jesús amó, o el hijo, al discípulo amado, ¿no? En otras palabras, él entendió realmente su identidad, que era amado por Jesús, independientemente a lo que quizás él había hecho, independientemente a su carácter, independientemente a lo que en algún momento experimentó o pudo haber hecho. Y eso es lo mismo para nosotros hoy. Ese mismo amor incondicional, esa promesa de amor por sus hijos, por cada uno de nosotros, es igual. Jesús nos ama a cada uno de nosotros como si solo existiera uno de nosotros. Y esa es una promesa de amor que nosotros hoy podemos aferrarnos y hacer nuestra en nuestra vida, ahí en donde estás el día de hoy. Si estás solo, dilo a ti mismo: yo soy amado por Jesús, yo soy el que Él ama, o yo soy la que Él ama. Si estás con alguien más, no importa, dilo: yo soy el que Él ama, yo soy la que Dios ama. Y yo no sé exactamente qué situación estás pasando el día de hoy en tu vida, no sé si estás esperando algo de parte de Dios, no sé si necesitas algo de parte de Dios o algo que Él haga, y no sé quién puedas ser que estás viendo o oyendo este video, esta enseñanza el día de hoy, pero quiero que escuches lo que Dios te está diciendo: que tú eres el que Dios ama, que tú eres la que Dios ama, esa oveja perdida, esa oveja amada por Él, que está dispuesto a dejar a las 99 e ir tras de ti. Él te ama, no importando lo que hayas hecho, no importando lo que tu pasado es o haya podido suceder, no importando lo que tú pienses de ti, irrelevante a lo que tú pienses que tú mereces, Dios te ama. Lo que hayas hecho, las veces que hayas fallado, no importa lo que la gente pueda decir de ti o pueda pensar de ti, o puedan pensar que tú merezcas o no merezcas, las veces que quizás dijiste palabras que dañaron y lastimaron a otras personas, palabras que no puedes cambiar, acciones que no puedes cambiar, que tú quisieras volver al tiempo y repetir. Independientemente a todo eso, la promesa de Dios es igual el día de hoy. Él te ama incondicionalmente, Él nos ama de una manera única. Así que dilo otra vez, ahí en donde tú estás: yo soy el que Dios ama, yo soy la que Dios ama. Y sabes, aún en mi vida, muchas veces yo puedo pensar de la misma manera: ¿cómo es que Él me ama de esa manera? Es cierto, me ha llamado al pastorado, pero antes de ser yo pastor o maestro, yo era hombre y sigo siendo hombre. Primero que nada, soy hombre y voy a tener las mismas dificultades, las mismas batallas que un hombre, los mismos errores que cualquier otro humano. Y han habido momentos en los cuales yo me pongo a pensar, después de haber fallado, después de pensar, ¿no?, que no merezco, que no soy lo suficiente, pensar: ¿cómo es que tú me amas? ¿Cómo es que eres capaz de llamarme a servirte de una manera sin quizá merecerlo o sintiéndome no amado? Pero sabes, la verdad es que Romanos 5:8 nos dice que Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. O sea, a pesar del hecho que fallamos, a pesar del hecho que somos pecadores, a pesar de lo que haya sucedido en nuestra vida, Él no está esperando que cambiemos, Él no está esperando que que haya un cambio total en nuestra vida, o que dejemos eso y que vengamos ya perfectos delante de Él en nuestra imperfección, en nuestro pecado, en esa falla. Aún ahí, Él nos amó al punto de enviar a Cristo Jesús, nos demostró ese amor en nuestra vida, siendo pecadores, estando perdidos, quizás buscando placeres, buscando
esa aceptación, buscando fama en diferentes lugares, buscando algo que llene nuestro corazón, pero nada que ver con Cristo ni nada que ver con Dios. Aún así, la promesa de Dios es verdadera en nuestra vida. Jesús vino a este mundo no a condenarlos, no a señalarlo, sino vino a salvarlo, vino a mostrarnos, fue esa manifestación de amor por cada uno de nosotros, y es una promesa que podemos hacer nuestra. Que no importa las veces que hayas fallado, que no importa si aún estás fallando el día de hoy, si estás equivocado y si has cometido faltas, sabes, Dios nos ama incondicionalmente, Él nos ama igual. Obviamente tenemos que nosotros entender, ¿no?, que hay algunas áreas que Él desea transformar en nuestras vidas y cambiarnos, y nos da una vida nueva, como lo leímos al principio. Pero Él nos ama independientemente de lo que haya sucedido. Sabes, ese amor incondicional de parte de Jesús lo llevó al punto que estuvo dispuesto a cargar una cruz después de haber sido golpeado, después de haber sido torturado, con heridas en la espalda, con una corona de espinas, con sangre en su rostro, cargando una cruz en el medio del día caliente. Él estuvo dispuesto a padecer eso. Él estuvo dispuesto y no resistió, no se defendió. Estuvo dispuesto a tolerar la burla de todas las personas que estaban allí, diciendo cosas, insultos, burlándose de él. Yo me pongo a pensar realmente qué fue lo que le mantuvo a él allí. ¿Cómo es que él estuvo dispuesto a pasar esa burla, a pasar esas ofensas, al punto que cuando estaba crucificado él mismo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Qué pudo haber llevado a alguien, que pudo haber hecho posible la motivación de alguien a soportar ese tipo de trato, ese tipo de sufrimiento? Lo único que pudo hacer posible que Jesús tolerara todo eso era el amor que tenía por cada uno de nosotros, porque Él lo hizo pensando en ti. Te tenía a ti en mente porque tú eres el que Dios ama, porque tú eres la que Dios ama, al punto que estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Y por eso en Juan 3:16, que es un versículo que hemos leído mucho, dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vemos que Él demostró su amor. Entonces esa promesa de amor incondicional, de amor eterno, es nuestra el día de hoy, pero tenemos que reconocerlo y aceptarlo en nuestra vida. Tienes que aceptar ese amor. Él te ama independientemente a lo que haya pasado, pero tenemos que aceptarlo, y tenemos que, de alguna manera, también la palabra nos llama a arrepentirnos de ese pasado, a arrepentirnos de esa falta, pero que no eso impida que tú puedas recibir ese amor que Dios te está ofreciendo el día de hoy. Así que en donde tú estás el día de hoy, quiero que cierres tus ojos por un momento y quiero que medites en el hecho de que Dios te ama, que tú eres el amado o la amada por Dios, el que Dios ama, la que Dios ama, y te está ofreciendo ese amor al punto que dio su vida por ti. Lo único que tienes que hacer es aceptar su amor, y empieza reconociendo esa falta. Y la palabra de Dios dice que cuando reconocemos que hemos fallado, reconocemos que somos pecadores y aceptamos su perdón y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos convertimos en sus hijos. Y sabes, es ahí donde entonces tú puedes realmente gozar de ese amor que Él te está ofreciendo. Y si no lo has hecho antes y no sabes qué hacer para poder recibir ese amor de esa manera, solo tienes que confesarlo con tu boca y puedes repetir esta oración después de mí. Señor Jesús, gracias por morir por mí. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de todo eso que hice en el pasado. Pero acepto tu perdón. Te acepto en mi corazón para que vivas y me des vida eterna.
Y si tú hiciste esa pequeña oración y repetiste esas palabras el día de hoy, quiero que tengas la seguridad de que esa promesa de amor eterno es tuya. Era tuya sin que lo reconocieras, porque Él murió por todos de esa manera. Pero el día de hoy, a partir de este momento ahora, tienes la oportunidad de una relación directa con Él. Tienes la oportunidad de tener y empezar una relación con Cristo Jesús, caminar juntos, como lo hizo Juan, como lo hicieron estos discípulos y como lo hacen millones de hijos e hijas de Dios en todo el mundo, y poder gozar de ese amor que Él nos ofrece, poder gozar de esa oportunidad, de esta vida nueva que Él nos ofrece. Y el día de hoy realmente me gozo en que tú puedas ser parte de ese amor juntamente con cada uno de nosotros. Gracias por haberme acompañado en un episodio más de este podcast. Realmente espero que lo puedas compartir con alguien más, y si no te has suscrito aún, suscríbete y de nuevo compártelo con alguien, porque yo sé que Dios tiene palabras para ellos, y poder estudiar juntos y así poder crecer conociendo quién es Dios. Juntos podamos crecer con Dios. Que Dios te bendiga. Bendiciones.